Mi nombre es Óscar Jiménez, soy el CTO de Tecteco y vamos a ver la solución de Tecteco para proteger las redes Wi-Fi. El objetivo de esta presentación es hacer una breve introducción de quiénes somos, cuál es el problema que queremos resolver y luego cuál es el producto que hemos sacado al mercado y cómo se puede gestionar. Bien, Tecteco Security Systems es una empresa 100% española que nació hace 4 años y medio aproximadamente y que nace con vocación absoluta en la ciberseguridad y con vocación I+D+I. ¿Vale? Nuestro objetivo principal es cambiar el paradigma de la seguridad en las redes Wi-Fi convencionales que normalmente usan los pequeños negocios para que puedan tener unos niveles de seguridad equiparables al de las grandes empresas. Y lo que queremos solucionar principalmente es el tema de la vulnerabilidad de las redes Wi-Fi. Las redes Wi-Fi se han convertido en unas redes Wi-Fi, en una red de conexión muy popular, sobre todo por su bajo coste de implantación frente a redes cableadas, y son las favoritas pues, de estos pequeños autónomos, pymes, hogares, que no pueden afrontar una infraestructura compleja o cara para tener una red Wi-Fi segura, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los ataques que se están produciendo se producen cuando ya se está desde dentro de la red. Por lo tanto, se hace necesario proteger este tipo de redes, ¿no? Las redes Wi-Fi, por defecto, la red Wi-Fi convencional, la WPA2 personal, que es la que usa la mayoría de la gente en casa, o pequeños negocios, ¿no? Que no pueden usar la Enterprise porque no tienen inversión necesaria para infraestructura, permiten interceptar toda la comunicación eh, por un problema de diseño, y es que todos los dispositivos comparten la misma password, ¿vale? Desde ese momento, todo lo que se transmite en una red Wi-Fi es susceptible de ser interceptado y descifrado, porque la única información que hace falta para descifrar la información es el SSID de la red y la password, ¿no? Además, estas redes no tienen control sobre quién se conecta y quién no se conecta, ¿vale? De hecho, las medidas que normalmente nos ofrecen de protección en un router convencional, como puede ser activar un filtrado MAC o esconder el SSID, son medidas que cualquier hacker puede pasar sin ningún problema, y eso hace que se pueda suplantar fácilmente la identidad de los dispositivos conectados para hacer cualquier ataque a cualquier dispositivo que esté conectado a una red Wi-Fi, ¿no? Si además a esto le añadimos la complejidad de todos los dispositivos IoTs que estamos conectando a las redes Wi-Fi, que normalmente no tienen mecanismos de seguridad y que suelen compartir la password en abierto, pues nos hace a todos, ¿vale?, objetivo de ataques independientemente del tamaño, ¿no? Como decía, el uso de contraseñas comunes es lo que hace que se puedan capturar los datos y que se intercepten las comunicaciones. Nosotros hemos hecho alguna demo cuando presentamos esta presentación en la prensa, en la que conseguíamos poner una cámara IP que estaba conectada en la misma red Wi-Fi en la que nos conectábamos, ¿vale?, simulando, por ejemplo, un local que está apuntando de la cámara IP a una caja registradora, ¿no?, porque a lo mejor el dueño pues, lo quiere poner, pero el dueño compartía la password de la Wi-Fi con todos sus clientes. Entonces, cualquier persona que tenga la password de Wi-Fi es capaz de interceptar la comunicación de la cámara, detectar la password que transmite la cámara y hacernos con el control de la cámara, grabar sus imágenes, poder moverla, etc. Igualmente, y normalmente en las redes Wi-Fi públicas, el típico ataque que se hace es lo que llaman el man in the middle, ¿vale?, que no es más que interceptar las comunicaciones. Aquí, mediante técnicas de ARP poisoning o de DHCP spoofing, lo que se hace es hacer creer a todos los dispositivos que están conectados a la red que el atacante es el router. Por lo tanto, todas las comunicaciones fluyen a través del router antes de pasar al router real. Y esto hace que el atacante pueda interceptar absolutamente toda la información, y no solo eso, sino que además puede engañar y hacer, por ejemplo, presentar una red falsa
a los dispositivos para que puedan meter sus credenciales y hacerse con las credenciales, ¿no? Entonces, este tipo de ataques es muy común y es lo que hace que las pymes y los autónomos ahora mismo sean los negocios que son más vulnerables ante este tipo de ataques. De hecho, las cifras, ahí puedes ver unos informes de INCIBE, por ejemplo, al nivel mundial el 43% de los ciberataques se están produciendo en pymes y pequeños negocios. En España es todavía peor, ¿vale? En España el dato es del 70%, precisamente, bueno, no solamente por la red empresarial que tenemos en España, ¿no? Que es una red de pymes, pero también porque existe muy poca concienciación de seguridad y todo el mundo piensa que ¿por qué me van a atacar a mí si yo soy un pequeño autónomo, un pequeño empresario, ¿no? Sin embargo, bueno, hay un dato de Kaspersky que es un poco alarmante y es que el 60% de estos pequeños negocios tienen que cerrar a los 6 meses de sufrir un ciberataque por los problemas financieros y de imagen que sufren, ¿no? Después de un ataque. Entonces, dado que las pymes y los negocios no pueden permitirse una infraestructura de seguridad compleja, como la que se pueden permitir las grandes empresas, no tienen personal cualificado para gestionarla y además no tienen conocimiento, porque para gestionar la seguridad, pues al final hace falta cierto conocimiento técnico. Eso es por lo que Tecteco decide lanzar un producto que solucione este problema. Además, no solamente para los pequeños negocios, la situación actual genera una nueva oportunidad de negocio para nosotros y es la cantidad de ataques que se están desarrollando porque los atacantes saben que la gente está teletrabajando, ¿no? Muchas empresas han tenido que improvisar la forma de teletrabajar, no estaban preparadas. En España solamente teletrabajaba de forma normal un 3% de los trabajadores, ¿no? Son unas cifras muy pequeñas comparadas con otros países de Europa. Y esto ha hecho que los atacantes, que cada vez son más profesionales, pues se fijen en atacar a los hogares y a todos los dispositivos que están en los hogares porque se pueden convertir en una manera de entrar en las empresas, ¿no? Muchos teletrabajadores usan VPNs, que es algo bueno, que es seguro para cifrar la información desde nuestro ordenador hasta la red corporativa. Sin embargo, nosotros desde casa o desde cualquier otra red Wi-Fi desde la que estamos conectados, estamos compartiendo nuestro ordenador de trabajo con información sensible con otros dispositivos que no tienen las mismas políticas de seguridad que los ordenadores corporativos, ¿vale? Y si uno de estos dispositivos es atacado, pues puede comprometer también incluso la seguridad de la VPN corporativa y abrir una puerta de entrada a la red, ¿no? Entonces, los ciberatacantes saben este problema y ahora muchas empresas se están planteando poner infraestructuras de una barrera más de protección en la red, en las casas pues de muchos ejecutivos y muchos perfiles que comparten información confidencial, ¿no? Porque esto se ha convertido en un problema. De hecho, hay un par de virus de malwares ahora que son Emotet y hay en Tesla, que precisamente una vez que han conseguido engañar a la persona y meterse en el dispositivo, lo que hacen es robar las passwords de Wi-Fi para poder descifrar toda la información que se transmite en la red, ¿no? Con lo cual, pues es un problema bastante grande y también abre un abanico de oportunidad a este producto que en un principio estaba planteado para pequeños negocios autónomos, ¿no? Que no podían pagarse esta infraestructura. Entonces, en este contexto, después de 4 años y medio de desarrollo de la tecnología que se ha preparado, hace 3 meses y medio aproximadamente lanzamos al mercado un producto que se llama WiFender, con el objetivo fundamental de resolver el problema que hemos comentado, ¿no? La vulnerabilidad de estas redes Wi-Fi, que se usan de manera habitual en pequeños negocios y hogares. Y otro problema que queríamos solucionar es el coste, ¿vale? El coste de la ciberseguridad. Una pequeña empresa, un autónomo, no puede permitirse el lujo de pagar miles de euros por una infraestructura que le asegure la red. Entonces, ¿qué hemos desarrollado? Bueno, pues hemos embebido toda la tecnología que hemos desarrollado en un router, ¿vale? En un router, en este caso es un Linksys, pero podría ser cualquier router OpenWRT, que además está complementada, toda esta tecnología, con un servicio en la nube, ¿vale? Es una tecnología que permite proteger
todos los dispositivos que están conectados a la red Wi-Fi, ¿vale? Incluidos los IoTs, y ahora te enseñaré cómo se hace esta protección, ¿no? Y por qué decimos que es una Wi-Fi segura. Por otro lado, hemos pretendido que la solución sea plug and play, ¿vale? Es decir, que un usuario no tenga que tener prácticamente nada de conocimientos técnicos para poder gestionar la seguridad de su red, ¿vale? No tiene que conocer nada y a través de un panel de gestión muy sencillito te enseñaré cómo se pueden definir políticas de seguridad y sobre todo que sea, como decíamos, un coste asumible. Y para ello se ha desarrollado y desde Tecteco patentamos el concepto de Secure Wi-Fi as a Service, ¿vale? Para ofrecerlo como un servicio, ¿vale? Un servicio de seguridad por el cual se paga una cuota mensual sin desembolsos iniciales de este router, que este router es un router de gama alta-media y que se proporciona al cliente final pues simplemente pagando una cuota mensual. ¿Cómo funciona la solución? Bueno, pues simplemente lo que hay que hacer es conectar este router a el router del operador, ¿vale? De forma que creamos una red Wi-Fi segura e independiente de la que nos proporciona el operador. Lo que hacemos una vez que se conecta, ¿vale?, al router del operador es generar un túnel con nuestro cloud y a través del portal de gestión, el usuario que ha comprado el router recibe un código de activación y es en ese momento cuando descargamos la imagen y toda la tecnología embebida que metemos dentro del router, ¿vale? Un firewall, un NAC, un servidor de HCP que hemos modificado, para generar esta web, esta red local Wi-Fi totalmente segura, ¿vale? Y ahora te digo por qué decimos que es segura. Pero vamos, lo primero y lo más visible es que ya no existe una password de Wi-Fi para todos los dispositivos, ¿vale? Cada dispositivo tiene su password única e identificativa que no puede usar incluso en otro dispositivo, con lo cual ya la posibilidad de interceptar las comunicaciones y descifrarla se complica para un atacante, ¿no? Además, toda la arquitectura de la solución, ¿vale?, nos permite evolucionar el producto ya que estamos haciéndolo a través de la nube de una manera rápida y transparente para el usuario. Podemos meter nuevos parches de seguridad a medida que vayamos detectando diferentes ataques y de igual forma estamos evolucionando el producto, ¿vale? Ahora mismo tenemos en el mercado WiFender 1, pero ya estamos con el roadmap para WiFender 2 y WiFender 3 para añadir nuevas funcionalidades que nos permitan mejorar la usabilidad del producto y añadir servicios complementarios de seguridad, ¿vale? Estas funcionalidades, por ejemplo, este año vamos a lanzar la posibilidad de crear una malla mesh segura, ¿vale?, con la misma tecnología. O, por ejemplo, para pequeños negocios que necesiten proporcionar una password de una manera rápida y segura a sus clientes sin tener que estar en el panel de gestión configurando usuarios, pues hemos desarrollado un modo kiosco, ¿vale? Un modo kiosco por el cual en una tablet vamos a presentar un par de botones para solicitar una password. Esta tablet se conectará a nuestro cloud y proporcionaremos unas credenciales únicas para ese dispositivo, con lo cual los invitados van a disponer de sus credenciales únicas para poder conectarse a Internet de una manera segura, pero con el control de la Wi-Fi por parte del gestor desde el portal de gestión y haciendo que el cliente pues, no tenga nada más que tocar un botón, ¿no? Esto es una funcionalidad que vamos a sacar el mes que viene, ¿vale? Pero bueno, te la presento para que veas un poco cómo podemos añadir funcionalidades de una manera sencilla, ¿no?, gracias a esta arquitectura. ¿Por qué decimos que es una red Wi-Fi segura? Pues fundamentalmente porque hemos incluido muchas características, ¿no? Nuestra solución está basada en el concepto de AAA, ¿vale? Autorización, autenticación, etcétera. Y nuestra autenticación es robusta porque creamos una especie de identidad digital de cada dispositivo y cada usuario, de forma que a la hora de conectarse a la red, tenemos que verificar todos los factores de autenticación que hemos definido, ¿vale? No solamente la password, sino también la MAC, la dirección IP, el usuario, el dispositivo, de forma que
si alguien no cumple con cualquiera, con uno solo de esos factores, no puede autenticarse. Es decir, si a ti te roban la password de tu móvil y si intentan conectar con otro móvil diferente, no van a poder conectarse a esta red Wi-Fi. Hemos definido por defecto que no sea posible conectarse de ninguna manera al router, ¿vale? Si no está definido esta conexión, ¿vale? Por parte del administrador. Hemos deshabilitado todos los puertos de conexión para que no existan puertos de conexión externos, ¿no? Los routers convencionales tienen activados puertos donde incluso el operador se conecta, ¿no? Para conectar, para configurarte tu router. Entonces, eso los hackers lo saben y son capaces de atacar por ese puerto. Entonces, con esto, solamente los dispositivos que están en la base de datos pueden conectarse y se deniegan absolutamente todas las conexiones que no cumplen lo que comentábamos, ¿no? Y uno de los factores más importantes en la tecnología que hemos desarrollado, la autenticación es muy importante, ¿no? Porque al final es quien permite definir quién se conecta y quién no se conecta a la red. Pero el concepto de autorización creemos que es lo que más valor da a esta tecnología. Es decir, podemos controlar las comunicaciones y qué hace cada dispositivo dentro de la red, ¿no? Esto en una red, sabes que en una red empresarial compleja, con mucha infraestructura detrás, es posible a través de firewalls, de reglas de firewalls, de NACs, definir pues, cómo quieres que las comunicaciones fluyan en la red. Esto en una red Wi-Fi convencional no se puede hacer. Nosotros estamos trabajando a nivel de red, ¿vale? Nuestra tecnología trabaja a nivel 2 de la capa OSI, por lo tanto nos podemos controlar absolutamente todas las comunicaciones y poder aislar dispositivos y poder configurar qué dispositivo ve en la red lo que nosotros queramos, ¿vale? Esto lo conseguimos a través de la segmentación de redes, ¿vale? Hemos modificado el servidor de HCP para securizar todas las conexiones en cada segmento. Podemos segmentar por tipo de uso y de dispositivo, es decir, en función de si eres un dispositivo de usuario, invitado, si eres IoT, podemos segmentar por roles, de forma que un altavoz Alexa, que por cierto, el FBI, por ejemplo, ha, ha dicho, ¿no? Que no podemos, no deberíamos, y ha recomendado que estos altavoces inteligentes no estén conectados en la misma red donde tenemos otros dispositivos con información confidencial por seguridad, ¿no? O por estas mismas cámaras IPs que se pueden hackear. Nosotros somos capaces de aislar estos dispositivos IoT de otros dispositivos, de forma que las comunicaciones es imposible que un dispositivo que se contagie de un virus, un móvil de nuestro hijo que va a otra red y se contagia y luego llega a casa, podemos aislar absolutamente esos dispositivos de nuestro ordenador del trabajo para proporcionar ese tipo y por lo menos evitar los ataques que se producen en las redes, ¿vale? A través de la red. Y esto también lo hemos hecho gracias a que controlamos este nivel 2, ¿no? de la capa OSI de comunicaciones, definiendo políticas de seguridad individuales por dispositivo, ¿vale? Nosotros las hemos llamado TECTECO Rule Set, que son TRS, pero que permiten configurar a cada dispositivo un perfil de seguridad sin tener conocimiento técnico, ¿vale? Ahora te enseñaré a través del panel de gestión cómo se puede hacer. Al final no es más que asignarle a cada dispositivo qué puede hacer dentro de la red, ¿vale? Ahora mismo, cuando hemos lanzado el producto, solo tenemos 5, ¿vale? 5 perfiles de seguridad, que son, bueno, solo Internet, porque queremos que el dispositivo solo se conecte a Internet, que es decir, que no vea el resto de dispositivos que están en la red, o que solo se conecte a Internet a páginas HTTPS seguras, o que no se conecte a Internet y solamente se conecte a una red local, ¿vale? Nos puede interesar que una NAS, por ejemplo, solo esté conectada en la red local, o que en los dispositivos solamente vean los dispositivos que están en la red principal, o un TRS que hemos definido específico para impresoras, ¿no? Porque yo quiero que mi impresora que está conectada en la red solo acepte protocolos de impresión y no acepte otro tipo de protocolos, pues para que no pueda ser hackeada igualmente. Ahora estamos, como te decía, como podemos añadir nuevas funcionalidades, vamos a ir añadiendo nuevos perfiles de seguridad para nuevos dispositivos. Por ejemplo, queremos añadir para dispositivos IoT de forma que el usuario, sin tener que configurar nada, por lo menos esté seguro de que ese dispositivo IoT que ha conectado a su red no puede ver el resto de dispositivos, ¿no? E iremos añadiendo
nuevas políticas de seguridad. ¿Cómo se gestiona todo esto de una manera fácil y sin conocimientos técnicos? Bueno, pues a través del panel de gestión que hemos definido en la nube, ¿vale? Uno de los objetivos era hacer un producto seguro y robusto, ¿vale? Pero además que cualquier persona lo pueda configurar sin conocimiento. De esta forma, entonces, el administrador puede simplemente iniciar sesión con su usuario y password, tendrá un menú muy sencillito con el que configurar, podrá crear usuarios, ¿vale? Con un nombre, añadir los datos que él desee, o un invitado, le dirá, añadirá una descripción si quiere, pero bueno, le pondrá un nombre al dispositivo, le pondrá una fecha a partir de la cual quiere que esas credenciales desaparezcan del dispositivo y el perfil de seguridad que creemos. Y de esta forma se generará una password única por dispositivo y usuario que podrá compartir con un código QR. Entonces, esta es la manera de ir añadiendo dispositivos. Si vemos un poco el panel de gestión en la web, pues es parecido, ¿vale? Yo cuando entro veo todos los usuarios que tengo en mi red Wi-Fi. Por ejemplo, es el que tenemos en la oficina para demostraciones. Si yo me conecto al usuario demo, veo que tiene 4 dispositivos configurados en ese usuario, ¿vale? Que son estos, ¿vale? Yo me he metido en el usuario demo, veo que tengo 4 dispositivos, puedo añadir un nuevo dispositivo para este usuario, se lo añado, le digo que es un usuario test demo, le pongo la password a partir de la cual pues van a desaparecer esas credenciales, porque a lo mejor es un usuario que va a estar solamente 3 días en la oficina, y le añado el perfil, que es lo que te comentaba, el perfil de seguridad, que es la política que normalmente está definida en el firewall, pero que el usuario puede definir de una manera muy sencilla, simplemente pues, seleccionando, bueno, este dispositivo que se ha conectado en mi oficina, solo quiero que acceda a Internet porque solo quiero darle salida a Internet. De esta forma le aíslo absolutamente de todos los dispositivos de mi red de la empresa para que, pues bueno, pues aunque si este dispositivo, aunque sea está infectado con un malware, al menos ese malware no pueda capturar nada de mi empresa, ¿no? Y le puedo añadir opciones de seguridad incluso por defecto a los invitados para que pues, solamente puedan acceder a tráfico seguro en Internet. Pero este tipo de funcionalidades las estamos modificando automáticamente, que es lo que te decía. A lo mejor dentro de un mes entras en este panel de gestión y tiene nuevos botones y a lo mejor en el panel de ajustes aparece un botón nuevo que te va a permitir, por ejemplo, exportar tu configuración para que la tengas grabada y no la tengas que meter, ¿no? Cosas así que estamos desarrollando y que vamos incluyendo dinámicamente. Entonces, básicamente es esto un poco lo que quería transmitir. Es decir, todo lo que se transmite en una red Wi-Fi convencional puede ser interceptado, capturado y se pueden robar los datos simplemente teniendo el password de Wi-Fi. Ejecutar este tipo de ataques está al alcance de cualquier persona, ¿vale? No hemos entrado en lo fácil que puede ser craquear una password de Wi-Fi, pero existen técnicas de ataques de diccionario que si la password de la red Wi-Fi no es segura o es la red que está por defecto en el router, es muy fácil de averiguar. Pero bueno, en cualquier caso, la mayoría de los ataques se producen cuando ya se está dentro de la red y con manuales que existen en YouTube y con software libre que hay en Internet, cualquier persona con una antena que cuesta 20 euros en Amazon puede descifrar y capturar todo el tráfico que hay en la red Wi-Fi, ¿vale? La mayoría de los ataques en general se producen por interceptar estas comunicaciones y por eso Wifender, ¿vale? Lo que queremos es añadir una barrera adicional a la configuración que puedan tener los equipos, que pueden tener su antivirus, que pueden tener su firewall, etcétera, pero que en estos momentos de teletrabajo no están protegiendo este tipo de ataques que se producen una vez que un malware ha sido capaz de entrar dentro de la red, ¿no? y que se producen. Entonces, creemos que Wifender pone esa barrera adicional para evitar este tipo de ataques. Y básicamente, bueno, pues es un poco el producto que hemos sacado al mercado y lo que queremos solucionar. Muy bien, Óscar. Muchas gracias. Muy bien, Óscar, pues muchísimas gracias por
por tu interesante presentación. Efectivamente, a ver, se me plantean varias cuestiones a raíz de tu presentación. Es evidente que, bueno, no sé si lo habréis hecho casualmente, pero la verdad es que en estos 3 meses últimos desde que presentasteis la solución, una solución como esta adquiere una importancia, una dimensión estratosférica con respecto a lo que era hace 3 meses, ¿vale? O sea que habéis tenido, en el sentido de que desde mi punto de vista, vale, estaba a lo mejor indicado para empresas, como dices, empresas pymes y autónomos que en un momento dado trabajan, pues pueden trabajar desde casa, pero ahora mismo, y a ver tú qué opinas, o sea, grandes corporaciones tienen a fuerzas laborales enteras, miles de trabajadores trabajando en casa. Con lo cual, este tipo de soluciones se puede convertir en una solución muy buena para que las propias empresas distribuyan, por ejemplo, este router por obligación, digamos, ¿no? O sea, Exacto. creo De que hecho, la solución de que empresas grandes, por supuesto las pymes y los autónomos, eso está claro, queda claro y ahora te haré un par de preguntas al respecto, ¿no? Pero también el que empresas, gente que tiene call centers enteros, digamos, en casa y que, bueno, están trabajando con ordenadores corporativos desde las redes wifi de casa, esto creo que puede ser clave, ¿no? Para estas organizaciones. efectivamente. De hecho, es una oportunidad que se nos ha abierto después de lanzar, como dices, ¿no? Después de lanzar el producto. Nosotros no teníamos, no se nos pasaba por la cabeza ir a grandes empresas porque ellos tenían tienen unas infraestructuras y tienen su red Claro, protegida. in-house. Desde el momento en el que están trabajando en otra, fuera de la oficina, el peligro se multiplica, los ciberatacantes lo saben y nos abre un abanico de oportunidad tremendo, ¿no? De hecho, ya tenemos varias empresas grandes que se han interesado y que en principio quieren proteger a su comité de dirección, por ejemplo, ¿no? Pues porque a lo mejor son los que más información confidencial transmiten, pero en el fondo cualquier trabajador que esté trabajando en casa puede beneficiarse de securizar y de separarse y de aislarse del resto de dispositivos que tienes en casa. No, no vas a decir a toda tu familia que se desconecten todos tus dispositivos porque tú vas a trabajar. Entonces, sí, es una oportunidad tremenda que se nos ha abierto y que creemos que puede ser muy útil en esta época de coronavirus y que además creemos que como el teletrabajo va a quedarse por mucho tiempo y que va a continuar, ¿no? Porque ya, como te decía, en España no está desarrollado, no estaba desarrollado como en otros países, se puede convertir incluso en un estándar, ¿no? De decir, oye, si quieres teletrabajar, pues tienes que tener, a ti ya te obligan a tener una VPN, te obligan a tener un antivirus, te obligan a tener ciertos software de seguridad en tu endpoint, pero ¿quién protege la red en la que estás conectado, ¿no? Pues, o sea que sí. Este software bueno, sí, es un software al final, ¿no? Sí. Dices que lo embebéis en ciertos, has mostrado el router de LinkedIn, pero ¿podría embeberse en estos casos, ¿no? De grandes corporaciones que tienen a mucha fuerza laboral ahora mismo afuera, ¿se puede, digamos, instalar remotamente o no? No es posible instalarlo remotamente. No, no, en este caso, de hecho, tuvimos conversaciones con muchas telcos, pero ellos, claro, no permiten modificar el firmware de su router, ¿no? Pues porque además están proporcionando otro tipo de servicios, de televisión, etcétera, y además exigen tener lo que te decía, ¿no? Puertos abiertos de conexión para configuración. Entonces, si quieres tener una red absolutamente segura, tienes que utilizar otro hardware, ¿vale? Entiendo. Porque no se puede embeber esa tecnología. Ellos desarrollan. Luego, además, nuestra tecnología está desarrollada en OpenWRT, que es la distribución Linux de open source que se distribuye en los routers. Entonces, la tenemos basada en esa tecnología. Si el router tiene su propio firmware, nosotros no la hemos desarrollado para ese router. Vale, o sea que entonces, digamos, a efectos prácticos, ¿cómo se haría? Imagínate, una compañía de estas envía el router a sus trabajadores y el trabajador lo tiene que enchufar al router Del operador. del El operador, operador digamos, ¿no? O que sea, es el que le da salida a Internet y exacto. automáticamente genera una red Wi-Fi independiente. ¿Vale? Nosotros normalmente recomendados que la red Wi-Fi del operador se desactive, ¿vale? Para, bueno, por evitar que Ajá. haya dos redes Wi-Fi muy cerca, que Líos, haya exacto. interferencias, etcétera.
pero se podría mantener. Es decir, tú incluso podrías, si quieres incluso aislar más todavía, es decir, puedes aislar, poner tus dispositivos, los que tú quieras, en la red Wi-Fi del operador y los dispositivos seguros en la red Wi-Fi de Wifender, ¿no? Aunque nosotros ya te digo que tenemos políticas que permiten completamente aislar los dispositivos. Bueno, pues evidentemente creo que puede ser una solución bastante interesante, ¿no? Porque, digamos, el coste de, no sé si tienes un coste, por ejemplo, para esta solución, este LinkedIn que nos has dicho, un coste unitario Sí, o depende del volumen que compres. bueno, no hemos entrado todavía en, ahí habría que entrar en temas de volumen con la gente de ventas, ¿no? Pero el precio es el que está puesto en nuestra página web, ¿vale? En nuestra página web cualquiera puede comprar ahora mismo este router por 29,95, ¿vale? IVA Perfecto. incluido, al mes, ¿vale? Como hemos dicho, es un servicio mensual, ¿vale? De suscripción mensual, por el cual nosotros estamos protegiendo un poco desde, como servicio en la red Wi-Fi, ¿vale? Por eso estamos añadiendo nuevas funcionalidades, etcétera. O sea que, digamos, la VPN no sería suficiente para securizar el trabajo en el hogar, No, digamos, ¿no? El cibertrabajo de los trabajadores. exacto. Una VPN lo único que hace es cifrar de extremo a extremo la información. Entonces, yo puedo conectar mi ordenador a a la empresa y toda la información que vaya por internet va cifrada, ¿vale? De hecho, ya incluso hay muchas VPNs que se han craqueado e incluso se han conseguido descifrar. Pero bueno, yo estoy protegiendo la información, pero no estoy protegiendo el dispositivo. El dispositivo está conectado en otra red con otros dispositivos que normalmente no tienen la misma política que los ordenadores corporativos, ¿no? Ni tienen el mismo antivirus, ni tienen el mismo firewall. El portátil que tienes del trabajo sí, pero el iPad que tiene tu hijo no lo tiene, ¿no? Ahora se están viendo incluso en juegos, hay juegos que se descargan que incluyen el malware este que te comento que roban las passwords de esa Wi-Fi, con lo cual, imagínate, ¿no? Tú no puedes evitar que alguien se descargue en un dispositivo de tu casa Claro. un virus o que le ha entrado sin querer porque se ha conectado en otra red Wi-Fi cuando estaba fuera de casa. Y cuando ha llegado a casa, pues se ha esparcido, porque como tiene la password de Wi-Fi, se esparce a todos. Y una vez que tu dispositivo del trabajo se ha visto comprometido, eh, sería muy fácil entrar a través de la VPN en la red corporativa, con lo cual puede ser incluso una puerta de entrada que abres a la red corporativa. También depende de las políticas que tenga la empresa, ¿no? De configuración de seguridad. Pero la seguridad 100% no existe, no existe nunca, pero tenemos que ir añadiendo barreras igual que hacemos en la seguridad física. En la seguridad física todos en casa ponemos una puerta de seguridad, le cambiamos el bombín, le ponemos una alarma, si podemos, ¿no? Bueno, si podemos pagar 40 euros al mes por una alarma, lo pagamos. Podemos poner unas rejas, podemos contratar un seguro por si nos roban, ¿no? Lo tenemos como muy interiorizado, que tenemos que poner barreras para proteger la seguridad física, pero para la seguridad digital yo creo que falta todavía mucha concienciación para ir poniendo barreras y decir, oye, tengo que invertir algo de dinero en proteger mi información digital, porque ¿cuánto vale esa información? Pues depende, a lo mejor para una empresa pues es muy delicado, ¿no? Si tenemos información en un portátil del trabajo que nos pueden robar. O sea que, digamos, un hacker, por así decirlo, que llegara a craquear por ejemplo, que entrara en un dispositivo, digamos, corporativo que alguien está utilizando Ujú. para trabajar, podría de alguna forma poder llegar a entrar por los passwords, ¿no? Descifrando los passwords en la Sí, propia VPN corporativa, ¿no? exacto, exacto. Una vez que yo ya he conseguido entrar en un dispositivo, Claro. puedo robar información. Puedo, puedo coger todo el tráfico que sale por su interfaz de red y como sé su password de la Wi-Fi, descifrar toda la información, ¿no? Incluso, ya que como te decía, la VPN puede convertirse en una vía de entrada a la red corporativa, sin querer. O sea que un Simplemente, mecanismo de protección se puede convertir en una puerta abierta si el dispositivo en remoto claro. no está protegido correctamente. Claro, o sea, simplemente sería cuestión de saber en una finca dónde trabaja cada uno y empezar a probar, ¿no? Podrías entrar en Exacto, sitios bastante interesantes. exacto, exacto. Hay muchos casos, ¿no? Nosotros conocemos un caso
de un pequeño negocio en el que una persona, desde la parada del autobús, pues con una antena y un portátil, pues consiguió descifrar su password de Wi-Fi y a partir de ahí, pues preparó un ataque para hacer denegación de servicio en otros servidores. Y la red y la Guardia Civil se presentó allí pues, diciendo, desde esta IP se está lanzando un ataque. Decían, pero si nosotros no nos dedicamos a hacer otras cosas. Pero, o sea, no solamente es robo de información, sino que pueden utilizar tus dispositivos para, bueno, a lo mejor empieza tu ordenador a ir lento porque dices, ostras, cada vez va más lento, más lento. Y es que pues, te han metido un malware que está descifrando o está haciendo monedas de Bitcoin y te está utilizando tu CPU sin que tú lo sepas, ¿no? Muy bien, hay un aspecto que has tocado que me parece súper interesante, que es el tema de las redes. Bueno, has hablado de las redes mesh. Quiero que hagas una introducción, una breve introducción técnica a lo que es las redes mesh, pues claro que se está empezando a escuchar bastante, sobre todo por el tema del Internet de las cosas, de las redes de sensores, Eso. que también efectivamente lo has mencionado y me parece también bastante interesante, ¿no? Porque cada vez hay más redes de sensores también. Y esto es otra puerta abierta digamos, a la seguridad, ¿no? Es decir, puede haber Exacto. problemas graves con el tema de los sensores también. Totalmente. Ahora mismo, los dispositivos IoT que normalmente solemos comprar por precio, porque bueno, pues vamos siempre a los más baratos, me compro una cámara IP de las más baratas que hay en Amazon y me la instalo en casa. Bueno, estas cámaras que normalmente vienen de mercados que no controlan mucho la seguridad, son cámaras que no tienen absolutamente ningún mecanismo de seguridad. Transmiten las passwords en abierto, y aunque los dispositivos IoT vayan generando nuevos mecanismos de seguridad, hoy en día la mayoría de ellos no los tienen. De hecho, como te decía, el FBI hace 3 meses recomendó que no se conectara Alexa, ¿vale? Ni Alexa ni Google Echo en la misma red. Pues porque nadie sabe si es fácil entrar a ese dispositivo y a partir de ahí entrar en la red, ¿no? Entonces, es muy sencillo craquear este tipo de dispositivos. Con lo cual, si todos estamos conectando dispositivos IoT a la red Wi-Fi, el peligro aumenta. El peligro aumenta porque es muy fácil, ya no es solamente craquear un móvil o una tableta, es que ya puedes entrar a través de ese dispositivo. Y esto además, unido a lo que hablamos de las redes mesh, ¿vale? Las redes mesh no es más que crear una malla de routers para ampliar el espectro, ¿no? Mi rango y el alcance de mi red Wi-Fi, ¿no? Ahora mismo ya empieza a haber productos en el mercado donde, bueno, yo compro un router con sus puntos de acceso y los voy repartiendo por la casa y voy teniendo una red Wi-Fi mucho más grande, ¿no? Creo esa malla. Pero estos routers les pasa lo mismo que los routers convencionales, ¿vale? No tienen mecanismos de seguridad que aseguren que el IoT que conectas en un access point no pueda ser craqueado, porque al final todos comparten la misma password, con lo cual estoy ampliando el espectro de Wi-Fi y dando la misma password a todos, ¿no? A más, incluso a más dispositivos, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos crear es una red mesh, pero con los mismos mecanismos de seguridad que tenemos implantados, ¿vale? Entonces, aunque tenga 100 dispositivos conectados en 4 routers que están compartiendo en la misma red Wi-Fi, que todos los dispositivos tengan su password única independientemente de en qué punto de acceso se conecte, ¿no? Que es un poco lo que vamos a anunciar dentro de unos meses. Cuando hablas de redes mesh, ¿en qué casos concretos? Porque entiendo que en una red mesh no la vas a montar en un, no sé, en casa, evidentemente. ¿En qué casos de uso estáis pensando? Bueno, en casa la gente las está montando ya, ¿vale? Hay gente que tiene 2, 3 plantas en casa, una casa grande y a lo mejor la señal wifi no le llega a toda la casa, ¿no? Entonces, para eso pone red mesh. Pero el objetivo fundamental es ampliar el espectro de clientes a los que nos podemos dirigir, ¿no? En vez de dirigirnos a pequeños clientes que con un simple router puede alcanzar un radio de 100 metros, imagínate, eh, pequeños hoteles, pequeñas oficinas que tienen varias plantas, donde entonces ya pondrías un router en cada planta para dar servicio de Wi-Fi a cada una de las plantas. Es decir, ya son pequeñas empresas, estamos dirigiéndonos a pymes, ¿vale? También, pero que tienen una oficina un poco más grande, ¿vale? O un local más grande, o un centro de coworking donde se comparte también la red Wi-Fi, ¿vale? Y ahora que me sale el tema de coworking, se me olvidó comentarte
que también tenemos una consideración importante que hablar, que es de la RGPD, ¿vale? La Ley de Protección de Datos. Si yo estoy en una red Wi-Fi compartida en un centro de coworking y estoy compartiendo datos confidenciales de mi cliente, si todos tienen la misma password, todo el mundo podría ver esa información. Por tanto, podría estar hasta incumpliendo la Ley de Protección de Datos, ¿vale? O sea que ya es un tema incluso más delicado, porque si cualquier persona puede detectar toda la información confidencial que yo transmito, no estoy asegurando la confidencialidad de los datos del cliente, ¿no? Un pequeño autónomo que está en un centro de coworking y que todo el mundo comparte la misma wifi, ¿no? Eso es un peligro importante. Esto es interesante. Cuando hablas de la red del mes, también podríamos referirnos a, por ejemplo, plantas industriales o fábricas, digamos, que tienen muchos sensores para controlar aparatos, digamos, o una refinería, por así decirlo, porque tampoco estás hablando de extensiones que no son tan grandes, por así decirlo, en Exacto. una planta industrial, ¿no? Sí, sí. Siempre que ese sensor tenga un chip Wi-Fi y se conecte vía Exacto, Wi-Fi, exacto. podemos asegurar ese tipo de dispositivos y ese tipo de... ¿Qué habría que hacer? Simplemente configurarle una password específica a ese dispositivo y que ese dispositivo tenga la capacidad de meter una password diferente a la que viene, porque normalmente estos dispositivos IoT y sensores ya tienen su password embebida y no te dejan cambiarla, ¿vale? Por ejemplo, esta cámara de la que hacíamos la demostración no te permitía cambiar la password. Entonces, ahí no podemos securizar ese dispositivo. La única manera de securizarlo sería aislarlo completamente en una red segmentada para que por lo menos no pueda atacar al resto de dispositivos, ¿no?, que están conectados en la red. Todos los sensores, no sé, incluso sensores de temperatura o sensores que se ponen en las máquinas van por wifi hoy en día, ¿no? La mayoría. Sí, pero te decía, también tienes que poder asignarle una password. Vale, Tienes que permitirte vale, 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 que vale. a ese no le asignes una password única, ¿no? Porque si no, no puedes... Entiendo, bueno. Entonces, entiendo. este tipo de seguridades de IoTs para sensores, yo creo que tienen otra casuística diferente, ¿no? Porque ya hay otros mecanismos de seguridad para este tipo de sensores, pero claro, te requieren infraestructura, te requieren otro tipo de infraestructura, una infraestructura que no cuesta 29 euros al mes, ¿no? Claro, claro, Es claro. mucho más. Y necesitas además conocimientos técnicos importantes para hacer esa configuración. Normalmente un pequeño empresario de una pequeña cafetería no sabe cómo configurar todas estas cosas, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que queríamos resolver. Bueno, vamos a ir terminando. Digamos, entiendo entonces, como has comentado, bueno, la época post-COVID, que es en la que ya estamos entrando, por así decirlo, evidentemente os ha venido bien en el sentido de que amplía muchísimo el abanico de clientes, ¿no? Sí. ¿Tú qué tipo de clientes crees que vais a tener de aquí a final de año, por así decirlo? Estamos pues en mayo del 2020. O sea, no sé, ¿crees que se van a acercar o se están acercando ya, no sé, incluso bancos, digamos, para toda su fuerza laboral, call centers? ¿Qué tipo de clientes que a lo mejor hace 3 meses no te podías plantear, crees que puede haber de aquí a final de año? Porque nosotros tenemos en nuestra audiencia mucho cliente corporativo, tanto en España como en Latinoamérica. También quiero que me digas si en Latinoamérica podríais llegar a servir o estaríais buscando partners. ¿Qué tipo de clientes crees tú que vuestro producto, este y el que me estás anunciando ahora de la red del Mesh, pues puede ser un cliente perfecto para vosotros? Pues mira, antes solamente íbamos a un tipo de cliente pequeñito, ¿vale? Ahora el espectro se nos ha ampliado a cualquiera, Claro, ¿vale? Absolutamente todos los clientes que tengan un teletrabajador en casa, exacto. ¿vale?, es Que, susceptible que son de, todos ahora. que son, bueno, sí, a ver, hay negocios que no tienen teletrabajadores, ¿no? Yo qué Bueno, sé, sí. porque tienen que, pero todo aquel negocio, aquella empresa que tenga un teletrabajador en casa es un cliente objetivo que puede beneficiarse de este producto. ¿Vale? No solamente los clientes pequeñitos, pequeños autónomos, que también, ¿no? Pero claro, es que eh, cuando hemos estado analizando la seguridad que tienen los que están haciendo teletrabajo, incluso en bancos, eh, es que, vamos, es que se están conectando libremente por wifi de casa ejecutivos de bancos. Entonces, no existe ninguna seguridad O ahí, sea ¿no? que vosotros habéis tenido como primeros contactos o uno
después, digamos, a partir de lo del COVID, habéis tenido como de comités ejecutivos, me has comentado, ¿no? De grandes empresas. Sí, 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 sí. Interesante, Estamos interesante. estableciendo contactos para ofrecérselo y cuando lo conocen dicen, ostras, pues voy a probarlo. Y de hecho tenemos eh, algunos clientes grandes que ya están probándolo, ¿vale? En varias casas de varias personas seleccionadas y lo están probando y bueno, a partir de ahí a lo mejor la empresa decide, oye, pues lo voy a implantar por fases, a lo mejor, a lo mejor primero en los empleados críticos y luego Claro, lo claro, voy claro. extendiendo, ¿no? Interesante. Sí, Y sí, digamos, por ejemplo, aquí también afectaría el tema de este tipo de conferencias vía videoconferencia y tal. Es decir, porque claro, tú puedes, si accedes a ese dispositivo, puedes acceder a información muy confidencial con estas reuniones. O sea, eso sería también clave, absolutamente, ¿no? absolutamente, absolutamente. O sea, esto multiplica el, el- el- el efecto y todo lo que se puede hacer ahora mismo con este router y con esta solución. Ujú. Muy bien, Óscar. Oye, pues interesantísimo y nada, seguiremos de cerca todo lo que estáis haciendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vale, Óscar, coméntame si estáis hablando directamente con las operadoras también, porque parece que es un producto como perfecto para que las operadoras lo incorporen a su catálogo, ¿no? Exacto. De hecho, sí, tenemos conversaciones con algunas operadoras para que lo incorporen en su catálogo que ofrecen a micropymes. Y bueno, y con esto del COVID, vete tú a saber, ¿no? Ofrecerlo a cualquier cliente. Pero sí, sí, estamos manteniendo conversaciones, estamos haciendo pilotos, lo están probando y de momento estamos en esa fase. Todavía no se ha hecho el lanzamiento, pero lo estamos probando, sí. Bueno, porque podría ser decisivo a la hora de vender servicios de conexión a Internet el hecho de decir, oye, nosotros te aseguramos que si trabajas desde casa tienes una seguridad plus, digamos, ¿no? Exacto. Es una seguridad añadida, ¿no? Muchos Claro. operadores están ofreciendo capas de protección adicionales, ¿no? Pero lo hacen un poco de fuera adentro, para evitar ataques de fuera adentro. Pero nadie protege de, El interior de la dentro. Wi-Fi, claro. Exacto. Nadie protege eso. Y es en ese aspecto donde nosotros podemos ofrecer ahí una capa más, ¿no? Lo que decíamos, un plus extra de seguridad. Muy bien.